Pues estamos con Anabel Hernández, la colega periodista que, como digo, ha hecho investigaciones muy importantes en torno al narcotráfico en México, al crimen organizado en México, muy particularmente, como dije hace un momento, el libro que circula desde hace algún tiempo en las librerías, que es el libro Los Señores del Narco, que lleva, por cierto, en la portada el rostro de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Todo lo que Anabel ha podido mostrar y informar y revisar sobre estos personajes, estos cárteles, estas redes de poder que vinculan a personajes como el Mayo Zambada, como el Chapo Guzmán, como los Beltrán Leiva, en fin, toda esta estructura de los criminales de México y lo que se puede saber hoy a través de estas investigaciones periodísticas, pues conecta perfectamente con lo que estamos por ver o estamos viendo ya precisamente en este juicio en Brooklyn, en Estados Unidos, en contra del Chapo Guzmán. Anabel Hernández, gracias por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenida. Hola, Carmen, buenos días a ti y a tu auditorio. ¿Cómo has visto las cosas y qué perspectiva tienes de lo que puede pasar ahí? Bueno, Carmen, yo haría 3 reflexiones respecto a lo que ha ocurrido ayer en esta audiencia pública, que ya es parte del juicio contra el Chapo Guzmán en la Corte Federal de Brooklyn, allí en Nueva York. Y recordarás que hace unas semanas, hace unos días, nosotras conversábamos con el auditorio de que el juicio del Chapo Guzmán será un show, un espectáculo más, mientras no se ataquen, mientras no se mencionen las redes de corrupción que le han permitido a él y al cártel de Sinaloa llegar a ser un cártel tan poderoso en el mundo, según lo denuncia el propio gobierno de Estados Unidos. Parece que lo que ocurrió ayer, Carmen, es el inicio de lo que puede ser un verdadero juicio sobre la llamada guerra contra las drogas y sobre el narcotráfico, al menos en México y en Estados Unidos. Lo que ayer dijo el abogado de defensa del Chapo Guzmán fue en este tipo de intervenciones, de argumentaciones que tiene derecho tanto la Fiscalía como la defensa ante el jurado, ante el juez, para iniciar el juicio. Este es realmente ya el inicio del juicio y se inicia así, un poco, y perdón que le haga este referimiento, como en las películas gringas que nosotros vemos en el cine, cuando inicia el jurado, cuando inicia el juicio, la Fiscalía hace las acusaciones, dice este es el culpable, y la defensa da sus argumentaciones y dice mi cliente es inocente. Eso es lo que sucedió ayer en la Corte Federal de Brooklyn, donde la Fiscalía primero tuvo varios minutos para hacer su exposición ante el jurado, ante la esposa del Chapo Guzmán, que estaba ahí, ante los medios de comunicación que estaban ahí. Después, como corresponde a este tipo de sesiones de acuerdo al sistema de justicia de Estados Unidos, le tocó el turno al abogado del Chapo Guzmán dar sus argumentos de lo que es este juicio y de lo que él considera que es su cliente y culpable. Ayer, en este contexto, es que el abogado del Chapo Guzmán menciona que su cliente, pues en realidad ha sido una figura mucho menor de lo que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México han querido señalar, que el verdadero capo del cártel de Sinaloa es el Mayo Zambada, y que ha habido toda una red de corrupción alimentada por el cártel de Sinaloa, y menciona que el expresidente y expresidentes de México han estado en estas redes de corrupción. Como tú lo sabes, Carmen, yo he estado investigando sobre el cartel de Sinaloa desde el 2005 y he denunciado en mi libro Señores del Narco, cuando muchos de estos hombres estaban en el poder, como por ejemplo Felipe Calderón, que él y otros integrantes de su gobierno habían estado protegiendo al cártel de Sinaloa. También había denunciado que no solo el gobierno de Felipe Calderón, sino gobiernos antes que él, como el gobierno de Vicente Fox y otros, habían también estado protegiendo al cártel de Sinaloa en sus diferentes etapas. Esto es un poco ayer lo que confirma el abogado del Chapo Guzmán, y bueno, de acuerdo a la propia dinámica de cómo es la ley en Estados Unidos, ahora el reto del abogado del Chapo Guzmán será demostrar durante las semanas del juicio que estos argumentos que él ha planteado ayer ya como parte del juicio son sólidos y tendrá que presentar las pruebas de lo que ha dicho.
Ni más ni menos, Anabel. Aquí hace un momento que hablábamos con Mike Vigil, de la exagente de la DEA, exdirector de operaciones de la DEA en Estados Unidos. No tenía él el dato, pero te lo pregunto ahora a ti, sobre si estas declaraciones del abogado del Chapo Guzmán señalando a Calderón y a Peña Nieto como receptores de sobornos del Mayo Zambada con estos propósitos, lo dijo entonces dentro de la propia audiencia del juicio o lo dijo fuera de la audiencia del juicio, y las connotaciones legales de una cosa y de la otra son distintas. Carmen, de los documentos que he leído, e incluso un documento que esta madrugada metió la fiscalía ante el juez Cowan, que es el que lleva el juicio contra el Chapo Guzmán, sí, efectivamente, esto que dijo el abogado del Chapo forma parte ya del juicio contra el Chapo Guzmán, porque es parte de la apertura del juicio y se dijo ante el juez, lo dijo ante el jurado, lo dijo ante los medios de comunicación que están presos y lo hizo ante la sala del juzgado con todas las formalidades que este tipo de juicios requiere. Ahora debo decirte, la tercera reflexión que quería comentarte es una cosa que me sorprende, porque ayer la Fiscalía tuvo todos los minutos correspondientes para poder dar sus argumentos en contra del Chapo Guzmán. Ayer, cuando el abogado de defensa del Chapo Guzmán estaba en estos argumentos y estaba diciendo que no, que su cliente es un elemento menor y que el cártel Sinaloa había pagado sobornos, entre otros, al presidente y a expresidentes de México, en ese momento la sesión del juicio se suspendió. No permitieron que el abogado del Chapo Guzmán continuara con sus argumentos, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo en los documentos de la Corte, porque he tenido acceso a estos documentos que están en la Corte de Brooklyn, aparentemente, y he leído las crónicas que han escrito los reporteros, aparentemente, supuestamente se suspendió súbitamente, insólitamente, el juicio, esta sesión donde el abogado estaba con estos argumentos, porque supuestamente dos integrantes del jurado repentinamente se habían sentido mal, y es así que el juez decidió cortar súbitamente, suspender súbitamente el juicio hasta nuevo aviso. No sé, en el calendario de la Corte no es claro si hoy se reanudará, si mañana se reanudará, pero es inusual que el abogado de la defensa no haya podido terminar sus argumentos como en su momento tuvo la oportunidad de hacerlo la Fiscalía. Me llama la atención porque no quiero especular, no quiero decir algo que a mí no me consta, pero llama la atención, poderosamente la atención, que en un momento tan sensible como este, donde el abogado está haciendo estas acusaciones que ahora, por supuesto, deberá de probar con pruebas fehacientes, la sesión haya temporalmente suspendida. Bueno, sí, habríamos de verificar exactamente cómo fueron las cosas en este punto que mencionas, Anabel Hernández. Aquí lo que te entendí, lo dijiste al vuelo, pero hablas de que hubo una presentación de un documento en la madrugada. ¿Se puede eso? ¿Cómo fue? ¿Dijiste algo así? Sí, Carmen, te platico a ti y a tu auditorio una nota exclusiva que comparto contigo porque tuve acceso a este documento, lo tengo en mi poder. La Fiscalía, es decir, la parte acusadora en el juicio contra el Chapo Guzmán, esta madrugada la madrugada de este día, del 14 de noviembre, metió un recurso ante el juez que lleva el proceso penal, pidiendo que estos minutos de introducción, y la Fiscalía lo explica así, diciendo, sabemos que no se le permitió terminar sus argumentos, en estos minutos pedimos nosotros como Fiscalía que esta primera parte de la introducción de los abogados del Chapo Guzmán sea suspendida, sea rechazada, sea abatida por el juez y que no sea tomada en cuenta ni por el jurado ni como ningún elemento en el juicio, porque según la Fiscalía los abogados del Chapo Guzmán estaban presentando estos argumentos sin pruebas todavía fehacientes de lo que estaban diciendo. Es decir, la Fiscalía está preocupada, ha reaccionado con suma sensibilidad a los señalamientos que hizo ayer el abogado del Chapo Guzmán. Refuerzan en este documento que efectivamente al abogado del Chapo Guzmán no se le permitió, no pudo terminar sus argumentos porque la sesión fue suspendida y le están pidiendo al juez, sabemos que el abogado no ha terminado sus argumentos, pero te pedimos que debido a
que supuestamente ha sido ilegal por señalamientos hechos por el abogado de Chapo Guzmán, te pedimos que esta primera parte, donde habla de los sobornos, donde habla de que es un elemento menor, donde habla de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México han querido utilizarlo como carne de cañón para proteger al Mayo Zambada, te pedimos que nada de esto sea considerado ni por el jurado ni por ti como parte del juicio, que lo elimines, que es como si nunca hubiera existido. Eso pide directamente en un documento y dices que eso llegó en la madrugada. Sí, es un documento que está fechado este 14 de noviembre. Es el documento, como lo habíamos comentado en la ocasión anterior, en la Corte Federal de Brooklyn. Es una corte donde la documentación, el tema de vía electrónica, entra constantemente. Recordarás que un domingo previo a que se decidiera si había juicio, si se suspendía o no el juicio contra el Chapo Guzmán, todavía los abogados de defensa y la fiscalía estaban en una batalla de documentos a través de este sistema electrónico en la Corte Federal de Brooklyn. Incluso al día siguiente, cuando yo estuve incluso ahí presente en la corte, el juez estaba abrumado, dijo, dejen ya de abrumarme con todos estos documentos en la madrugada. Bueno, en este tipo de circunstancias, con este tipo de modalidad, es que la fiscalía pudo meter este documento de último momento, de última hora, en esta Corte Federal de Brooklyn, pidiendo al juez elimina, batea estos argumentos que ha dado el abogado del Chapo, y pide al jurado que estaba presente que no los tome en cuenta. Es decir, esto debemos hacer como si no hubiera sucedido jamás, porque según la fiscalía, el abogado del Chapo ha hablado de cosas sin presentar las pruebas. Lo que yo he comprendido de este tipo de juicios es que, bueno, el abogado habla de sus argumentos, como la fiscalía ha hablado de sus argumentos, y en su momento, durante el juicio, cada una de las partes, tanto la fiscalía como los abogados de defensa, tienen la obligación de presentar las pruebas y sustentar lo que fue su introducción acusatoria o su introducción de defensa. Pues Anabel Hernández, lo que sigue es ver si admite o no el juez esta solicitud de la Fiscalía, y ya iremos viendo paso a paso lo que va ocurriendo, pero pues por lo pronto queda registrado este asunto que nos mencionas, que es importante sin duda, la reacción de la Fiscalía en términos formales frente a las declaraciones de los primeros minutos de ayer de la audiencia, y en esos primeros minutos hay varios señalamientos, pues dos fundamentales, si yo no me equivoco: el desestimar el papel del Chapo Guzmán dentro de la organización criminal, el Cártel de Sinaloa, y adjudicar la responsabilidad principal al Mayo Zambada, por un lado, y por otro lado, imputar a los presidentes de México, el presidente Peña Nieto y el presidente Calderón. Serían los dos temas eje de esos primeros minutos, según entiendo. Así es, Carmen, y solo quisiera recordarle a ti y a tu auditorio que yo he hecho estas denuncias desde el año 2010 en mi libro Señores del Narco, que por hacer estas denuncias, altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón estaban instrumentando un plan para asesinarme. Debo recordar a la audiencia que el general Mario Arturo Acosta Chaparro fue asesinado a principios del 2012, o algunos meses antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón. El general Mario Arturo Acosta Chaparro había sido parte de estas pláticas, había participado directamente en parte de estas pláticas entre Calderón y el Cártel de Sinaloa. Tuve esta información de manera directa, y así como tengo información de manera directa de personas muy allegadas al general que piensan que el homicidio, están convencidos de que el homicidio del general estuvo relacionado con estas revelaciones del general y con este testimonio directo que el general podía tener de estos vínculos entre el Cártel de Sinaloa y el gobierno de México al más alto nivel. Debo recordar a la audiencia que además el Chapo Guzmán o sus abogados no son los primeros en afirmar esto. Cuando yo estuve cercana cubriendo el juicio, el prejuicio, el proceso judicial, porque nunca se llegó al juicio, de Vicente Zambada Niebla en la Corte de Chicago en el año 2011 y 2012, estuve muy cercana a sus abogados de defensa, estuve leyendo cientos de documentos que están ahí en esta corte en Chicago, ahí en Illinois, y también eran parte de los argumentos de Vicente Zambada. Él había comenzado a hablar de todas estas redes de corrupción en México, de
puedo anunciar cómo él, te puedo informar cómo, de acuerdo a los documentos a los que yo tuve acceso, él revelaba cómo podía entrar directamente a Los Pinos, Vicente Zambada, custodiado por militares, para tener reuniones ahí. Te puedo hablar cómo de acuerdo a este joven integrante de este cártel de Sinaloa se pagaban millonarios sobornos, como él mismo lo había dicho en su momento en estas pláticas preparatorias al juicio que nunca llegó, porque nadie al final quería que el hijo de Mayo Zambada revelara todas estas conexiones y finalmente llegó una negociación. Te puedo recordar que también Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, un par de días antes de que finalizara el gobierno de Felipe Calderón, me envió una carta desde la cárcel que publiqué en su momento en la portada del periódico Reforma, donde la Barbie denunciaba que él había estado presente en reuniones con narcotraficantes encabezadas por Felipe Calderón, que él denunciaba directamente a la Barbie cómo había pagado millonarios sobornos a los entonces jefes policíacos, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y muchos otros. Él hablaba de cómo el gobierno de Felipe Calderón estaba totalmente involucrado con los carteles de la droga. Esta famosa guerra contra las drogas no era tal como lo ya había estado denunciando. Son cosas que durante muchos años yo estaba investigando, independientemente de que Joaquín Guzmán Loera es un criminal y que debe ser sancionado por sus crímenes, por sus delitos, sin duda alguna. También deben ser sancionados sus cómplices, porque son igual de responsables que él de la masacre que ha ocurrido en México, de este tráfico ilegal de drogas, de esta desaparición de personas y de este sufrimiento que ha tenido nuestro país durante todos estos años, donde se ha permitido a los carteles de una u otra manera operar infamemente en nuestro territorio nacional. Anabel Hernández, pues has dicho cosas muy duras. Al final de cuentas, este es el gran tema para México en función de este juicio que inició en los Estados Unidos. Empezó con estas declaraciones bomba del abogado del Chapo Guzmán, que la Fiscalía está pidiendo que sean desestimadas por la justicia, y veremos qué dice el juez, que determina los jurados, ¿no? En todo caso, es una mezcla de ingredientes judiciales las que están en este momento en juego. Así que seguiremos hablando, Anabel, si me lo permites. Gracias por tu presencia, por estas investigaciones y por compartirlas esta mañana aquí. Un abrazo, Carmen. Un abrazo para ti. Anabel Hernández, la colega periodista, pues sí, con este libro en particular que, como decíamos, ha dejado buena parte de esta tarea periodística a los señores del narco, y ahora con este juicio abierto, pues vamos a ver hasta dónde llegan las cosas. En esto que decía Mike Vigil, promete ser el juicio más grande de la historia reciente de la justicia estadounidense, más grande que el de J.O. Simpson, que bueno, pues acaparó, como se sabe, miles y miles de horas y de circunstancias relacionadas con el mundo mediático y judicial.